fase ya posterior, cuando infortunadamente se confirma que una persona tiene cáncer y hay un avance de la enfermedad. Y esa es la noticia que he querido presentar a usted aquí en Caracol Radio. Enzalutamida, ¿qué es eso? Ok, la enzalutamida es un tratamiento de última generación. Entonces, cuando el paciente tiene un cáncer de próstata metastásico, ya tiene metástasis, y se vuelve resistente a la castración, eso significa el tratamiento del cáncer de próstata, el pilar fundamental es quitarle una hormona que tiene el cuerpo que se llama la testosterona. Eso se quita con unos medicamentos. Una vez el cáncer avanza a ese tratamiento, anteriormente no había nada más que hacer y ahora digamos que tenemos unas opciones terapéuticas de varias moléculas y dentro de esa la enzalutamida, donde esta molécula ataca esta enfermedad en estos niveles cuando ya era resistente. Están formulándose ya medicamentos, es decir, esta nueva generación de antiandrógenas ya está en el país. Sí, este medicamento ya está en el país. En Bucaramanga tenemos alrededor de 26 pacientes con el tratamiento, nos ha ido muy bien afortunadamente. En el país pues habrá una estadística de mayor número de personas, pero esto ya está en Colombia disponible y ya pues se puede formular en los pacientes que lo necesiten. ¿Y en qué consiste este tratamiento como tal? ¿Se inyecta? Bueno, yo poco de medicina, pero ¿cómo es? Ok, usualmente uno cree que estos son quimioterapias, esto no es así. El cáncer de próstata tiene un tratamiento con quimioterapia en unas fases muy específicas. En este punto el tratamiento son unas cápsulas que se toman una vez al día, se toman 4 cápsulas una vez al día y eso es suficiente. Como cuando uno tiene hipertensión, cuando uno tiene hipotiroidismo, uno se toma una cápsula todos los días, acá se toman 4 cápsulas todos los días bajo supervisión médica. El médico nos ha dicho, extra micrófono, que es tan eficaz que sí ha comprobado un nivel de sobrevida llama técnicamente, es decir, que el paciente que es tratado con este antiandrógeno, con enzalutamida, tiene un poco más de vida, de poder estar en el tratamiento, pero al mismo tiempo con algún tipo de esperanza médico sobre ese particular que hay. Ok, entonces estas moléculas lo que hacen en este momento es que aumenta la supervivencia de la persona. La persona, pongámonos, cuando llegaban a esas etapas uno no tenía opciones de manejo y uno pues sabía que esa persona iba a fallecer en los siguientes 12 meses aproximadamente. Eso pues no es una cosa esclava de eso, pero aproximadamente. Esto lo que nos hace es que nos posterga esa mortalidad y nos aumenta la supervivencia. Pero no solamente eso, porque uno dice, bueno, sí, aumenta un poco la vida, eso uno puede dudar. Pero lo importante es que durante esos meses aumenta la calidad de vida. Entonces la persona vive un poco más, pero adicional a que vive un poco más, vive mejor durante ese tiempo. Médico muy amable, muchas gracias por esta presencia. Vamos a seguir consultando a Nicolás Villarreal Trujillo, urólogo, oncólogo al servicio de la Foscal y de Fosuna. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, el médico sobre este hecho de interés público. Médico, bienvenido a Caracol Radio, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay unas estadísticas claras frente a la incidencia del cáncer de próstata en Colombia, médico. ¿Cuáles son esas cifras, esos datos? Ok, bueno, empecemos en Colombia. En Colombia el cáncer de próstata es el cáncer número 1 en incidencia en los hombres y es el número 2 en mortalidad, es decir, el segundo cáncer que más mata hombres en Colombia. En Santander las estadísticas no son muy diferentes, es digamos que muy parecido y más o menos se presentan 45 casos por cada 100.000 habitantes con una mortalidad aproximada de 11 por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Esos números a veces no son fáciles de entender. Eso quiere decir que más o menos le está dando a 1 de cada 7 o a 1 de cada 8 hombres le da cáncer de próstata. Y de esos, aproximadamente a una tercera o una cuarta parte se mueren por ese cáncer de próstata. Médico, un indicio claro de que habría problemas, de que habría algún tipo de padecer cáncer de próstata. Para quienes nos escuchen, estén alertas, vigilantes, digan, Dios mío, hay que ir rápido al médico a hacer un examen que debiera ser periódico después de cierta edad. Ok, infortunadamente el cáncer de próstata usualmente no da síntomas y cuando da síntomas los da tarde. Por eso mismo se han diseñado unos programas de prevención, así como a la mujer se le hace prevención para el cáncer de seno, para el cáncer de cervix, al cáncer de próstata se le hace una prevención que idealmente debe iniciar a los 50 años si uno no tiene antecedentes familiares o uno no tiene factores de riesgo. Eso digamos que tiene un poco de tabú y eso ha cambiado y es una cosa que hay que tener en cuenta que la prevención ya no se hace como se hacía antes, en el que todos los años se le hacía a la persona el tacto rectal y el examen de la sangre. Eso ha venido cambiando, aunque no ha desaparecido la hechura del tacto rectal, se hace menos veces y se hace dependiendo de lo que uno encuentra en el paciente.
Doy un ejemplo, llega una persona con un asintomático de 50 años sin antecedentes familiares y yo le hago un examen de antígeno prostático y el valor de este es menor a 1, yo no tengo por qué hacerle el tacto rectal, ¿sí? Y puedo citar a ese señor en 2 o 3 años a su siguiente control. Pero si la persona viene con un antígeno prostático elevado, ahí sí me toca hacerle el tacto rectal o en valores intermedios y yo coordino con él la frecuencia. Fase ya posterior, cuando infortunadamente se confirma que una persona tiene cáncer y hay un avance de la enfermedad, y esa es la noticia que he querido presentar a usted aquí en Caracol Radio. Enzalutamida, ¿qué es eso? Ok, la enzalutamida es un tratamiento de última generación. Entonces, cuando el paciente tiene un cáncer de próstata metastásico, ya tiene metástasis, y se vuelve resistente a la castración, eso significa el tratamiento del cáncer de próstata, el pilar fundamental es quitarle una hormona que tiene el cuerpo que se llama la testosterona, eso se quita con unos medicamentos. Una vez el cáncer avanza a ese tratamiento, anteriormente no había nada más que hacer y ahora digamos que tenemos unas opciones terapéuticas de varias moléculas y dentro de esa la enzalutamida, donde esta molécula ataca esta enfermedad en estos niveles cuando ya era resistente. Están formulándose ya medicamentos, es decir, esta nueva generación de antiandrógenas ya está en el país. Sí, este medicamento ya está en el país. En Bucaramanga tenemos alrededor de 26 pacientes con el tratamiento. Nos ha ido muy bien afortunadamente. En el país pues habrá una estadística de mayor número de personas, pero esto ya está en Colombia disponible y ya pues se puede formular en los pacientes que lo necesiten. ¿Y en qué consiste este tratamiento como tal? ¿Se inyecta? Bueno, yo poco de medicina, pero ¿cómo es? Ok, usualmente uno cree que esos son quimioterapias, esto no es así. El cáncer de próstata tiene un tratamiento con quimioterapia en unas fases muy específicas. En este punto el tratamiento son unas cápsulas que se toman una vez al día, se toman 4 cápsulas una vez al día y eso es suficiente. Como cuando uno tiene hipertensión, cuando uno tiene hipotiroidismo, uno se toma una cápsula todos los días, acá se toman 4 cápsulas todos los días bajo supervisión médica. El médico nos ha dicho, extramicrófono, que es tan eficaz que sí ha comprobado un nivel de sobrevida llama técnicamente, es decir, que el paciente que es tratado con este antiandrógeno, con enzalutamida, tiene un poco más de vida, de poder estar en el tratamiento, pero al mismo tiempo con algún tipo de esperanza médico sobre ese particular que hay. Ok, entonces estas moléculas lo que hacen en este momento es que aumenta la supervivencia de la persona. La persona, pongámonos, cuando llegaban a esas etapas uno no tenía opciones de manejo y uno pues sabía que esa persona iba a fallecer en los siguientes 12 meses aproximadamente. Eso pues no es una cosa esclava de eso, pero es aproximadamente. Esto lo que nos hace es que nos posterga esa mortalidad y nos aumenta la supervivencia. Pero no solamente eso, porque uno dice, bueno, sí, aumenta un poco la vida, eso uno puede dudar. Pero lo importante es que durante esos meses aumenta la calidad de vida. Entonces la persona vive un poco más, pero adicional a que vive un poco más, vive mejor durante ese tiempo. Médico muy amable, muchas gracias por esta presencia. Vamos a seguir consultando a Nicolás Villarreal Trujillo, urólogo, oncólogo al servicio de la Foscal y de Fosuna. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.